Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de la restricción check. Una restricción también es conocida como constraint aquí en MySQL, no solamente en MySQL, sino también en otros gestores de base de datos como Postgres. Así, resumidamente, las restricciones nos van a ayudar a garantizar la integridad y consistencia de los datos. Es decir, por dar un ejemplo, la primary key es un tipo de restricción, ya que la primary key restringe que podamos insertar ciertos datos. Por ejemplo, con la primary key en una tabla no podemos insertar datos repetidos en esa columna. Eso es una restricción, es decir, se nos está limitando que nosotros podamos hacer eso. Es decir, no se pueden ingresar valores repetidos. Para eso es ese tipo de restricción que es la primary key. Luego también la foreign key, que es la clave externa, que ya la hemos visto. También es un tipo de restricción, ya que no podemos insertar valores en una columna que no exista en la primary key de otra tabla. Es muy importante haber visto la secuencia de videos para poder comprender. Igual, not null es una restricción, ya que no podemos dejar valores en null. También hay otros tipos de restricciones, como la restricción check, que es la que vamos a ver en este video. Primero, antes que nada, estamos creando una tabla préstamo libros. En el video anterior utilicé esta tabla, pero la modifiqué un poco. La eliminé para volverla a crear, ¿sí? Aquí en primera, esta columna tiene un tipo de dato entero que es primary key. Con primary key, aquí ya estamos empezando a utilizar una restricción, ya que no vamos a poder ingresar códigos repetidos. Entonces, tenemos todas estas columnas que están como not null. Primero vamos a verificar a la variable SQL-mode. Eso ya lo expliqué en el video anterior. Para ver qué valor tiene esa variable, ¿sí? Está en blanco, quiere decir que no está en modo estricto, por lo cual si nosotros dejamos estos valores como not null, estas columnas, perdón, y no insertamos nada allí, no va a haber ningún tipo de problema. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente: insert into, vamos a ingresar en la tabla préstamo libros, solamente vamos a ingresar en la columna código, en título y autor. Solamente vamos a ingresar en esas tres columnas. Ponemos values y aquí vamos a poner la casita del lago del autor Andrés Camargo. Y bueno, código, me falta el código. Vamos a poner 1285. Ahí está. Hay 7 columnas y solamente estamos ingresando en 3. Yo sé que este tema es para la restricción check, pero solamente es a manera de introducción de las restricciones. Entonces, si nosotros hacemos esto, aquí estamos, primero pues no existe la tabla, vamos a crearla, ¿sí? No existe, ya la tenemos creada la tabla, ahora vamos a intentar insertar, pero no podemos insertar, ya que estamos teniendo un error. ¿Cuál es ese error? Bueno, aquí está en el insert ese error, ya que aquí tenemos nosotros estos datos que están como not null, Bueno, simplemente faltaba el punto y coma, insertamos, pero aquí tenemos advertencia, ya que estos están como not null, ¿sí? Estamos teniendo una advertencia, aunque no hay ningún error. No hay ningún error, ya que tenemos a la variable SQL-mode sin estar de manera estricta. Eso ya lo expliqué en el video anterior. Aquí me está especificando que el campo editorial no tiene un valor por defecto, ya que como especificamos que son not null, sería recomendable utilizar el atributo default para que aparecieran valores por defecto. Ahora vamos a ver a la tabla préstamo libros y vamos a ver que están los datos insertados
en donde nosotros no insertamos nada, aparecen los valores por defecto. Es decir, son valores que ya están preestablecidos en MySQL, que son valores por defecto, pero nosotros podemos elegir qué queremos que aparezca por defecto. Eso ya lo vimos del video anterior, ¿sí? Y esto es porque, como no tenemos el atributo default, aparece esto, pero si ponemos el atributo default, van a aparecer los valores que nosotros elijamos por defecto. Ahora, la restricción check también es una restricción, así como lo es la primary key, que la primary key impide que insertemos datos repetidos. La restricción check se usa para limitar el rango de valores de una columna para así poder evitar valores erróneos. Por ejemplo, aquí nosotros podemos especificar que la cantidad sea mayor o igual que 0. Al especificar con esto, no vamos a poder ingresar valores negativos, ¿sí? Entonces, vamos a especificar esto en la columna cantidad y también vamos a suponer que hay un límite, de cantidad de préstamos que se pueden hacer. Vamos a suponer que el límite de libros prestados sea 3, o sea que vamos a poner que la columna cantidad esté en un rango de mayor o igual que 0 y menor o igual que 3. Entonces, vamos a utilizar para eso la restricción check. Entonces vamos a hacer lo siguiente, simplemente aquí lo podemos hacer aquí al final. Vamos a poner check y aquí ponemos que cantidad sea mayor o igual que 0 and cantidad sea menor o igual que 3. Con eso vamos a impedir que se le puedan prestar a esa persona más de 3 libros. Y también ingresar valores negativos. Como la tabla ya existe, si la intentamos crear nos va a marcar un error, por lo cual la voy a borrar. Luego les voy a explicar cómo podemos modificar una tabla para agregar la restricción sin necesidad de andarla borrando y volverla a crear, y también cómo podemos nosotros eliminar una restricción. Luego vamos a ver sobre eso. Ahora, ya eliminamos a la tabla, ahora vamos a crear a la tabla préstamo libros. Y ya la acabamos de crear a la tabla. Ahora, vamos a la columna cantidad, vamos a elegir que vamos a ingresar también en la columna cantidad. Observa, de todas estas columnas que hay, que son 7, solamente vamos a insertar datos en 4 columnas. Y aquí voy a poner que sea 4. 4 ya está sobrepasando el límite, por lo cual, bueno, voy a modificar esto, ya que esto es... no pasa nada porque borramos la tabla ahorita, por lo cual no va a tener ningún registro. Y cuando hagamos este insert, se va a ingresar el dato en teoría, porque aquí nos debe de marcar un error, ya que este 4 está sobrepasando el límite para el valor permitido en la columna cantidad. Entonces vamos a insertar en la tabla préstamo libros, y aquí ya me está marcando check constraint, o sea, la restricción check, y me está diciendo que está violada en esa columna el dato que nosotros hemos intentado insertar. ¿Por qué? Porque 4 sobrepasa el límite. Si ponemos un 3, el 3 está en el límite, porque el límite es entre 0 y 3, por lo cual sí vamos a poder ingresar este 3 y ya se ha insertado. De igual manera me está marcando esta advertencia porque se nos especifica que deberíamos utilizar un valor por default. Pero como no lo pusimos, aparecen esos valores por defecto que ya vimos. Ahora vamos a hacer un select asterisco from de la tabla y vemos que se insertaron los datos sin ningún problema, y donde no pusimos nada aparecen estos datos por defecto, que es 0000-00-00 y la hora, ¿sí? Ahora, si ponemos un valor negativo, vamos a insertar un nuevo dato. Tenemos que poner un código diferente, ya que es restricción primary key. Vamos a por aquí Caperucita Verde, y vamos a poner que es del autor Tomás Gómez, ¿sí? Y vamos a poner un valor negativo. Ya con esto va a haber un error, ya que no está en el rango de 0 y 3, y aquí está apareciendo. Si yo pongo un 1 y le quito ese signo negativo, no va a haber ningún problema en el momento que lo insertemos. Entonces insertamos esto y ya se insertó, ¿sí?
Y ya vemos aquí que se ha insertado el segundo registro sin ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces esto es una restricción check y nosotros también podemos utilizarla de muchas maneras que luego iremos viendo, pero por lo pronto es importante conocer este tipo de restricción.